bendiga, amados del alma, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia y su infinita bondad sea sobre cada una de nuestras vidas. Le habla este servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrío, pastor de la iglesia Unción de lo Alto en la vecina ciudad de Harker, Texas. Alabado Dios, le damos la bienvenida a estudio número 3, estudio bíblico número 3, en este semestre que acá apenas comenzamos, que tiene por título Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Damos a Dios la gloria y la honra, esperando que cada uno de vosotros se sientan favorecidos, llenos de ricas y abundantes bendiciones. Queremos dar una corta oración antes de comenzar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, este privilegio, Señor, mi Dios y mi Rey amado, en esta noche, Señor, de podernos sentar a la mesa para recibir la instrucción de tu gloriosa, preciosa palabra una vez más. Yo te pido que tu palabra, Dios mío, que no vuelve atrás vacía, siga siendo de bendición en la vida de cada uno de nuestros hermanos, amigos, seres amados, familiares, siervos, ministros, estas gloriosas verdades, Padre, que se conectan con nosotros en esta noche, Dios mío. Habla, Señor, una vez más, como solo tú sabes hacerlo. Sana al que está enfermo, levanta al que está caído, aquellos que necesitan fuerza, Dios eterno, aquellos que no te han conocido, que te puedan conocer en una manera linda, como solo tú sabes hacer las cosas, que yo te daré a ti la gloria y la honra por Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Bien, amado, como decía, Melquisedec, tipo de Cristo, nuestra base bíblica consta en el libro de Hebreos, en el capítulo número 7, de los versículos 1 al 4. Si usted tiene una Biblia, alabado Dios, y nos quiere acompañar a través de la preciosa palabra del Señor, busca en su Biblia el capítulo número 7 en el libro de Hebreos. Estaremos tocando de los versículos 1 al 4, alabado sea el Señor, luego del versículo 22 al versículo 28. Y damos a Dios la gloria y la honra. La preciosa palabra lee la lectura antifonal de esta manera: para la gloria de Dios Padre, Hijo y la dulce comunión de su Espíritu Santo. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Versículo 22 del capítulo 7 del libro de Hebreos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, versículo 25, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, dice la palabra, para siempre, ofreciéndose a sí mismo, como en la cruz del Calvario, amado del alma. Versículo 28. Porque la ley, dice bien claro, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, antes que la ley, al Hijo,
hecho perfecto para siempre. La lección, amado, consta de 3 objetivos. Número 1, describir las características de Melquisedec, describirlo, cómo era, quién era, que aluden a Cristo y que lo señalan como tipo de Cristo, como sumo sacerdote. Número 2, interiorizar la correcta actitud ante la mediación de Cristo a nuestro favor. Número 3, objetivo, debatir la conducta cristiana como fruto de intersección de Cristo a la diestra de Dios. Tenemos el pensamiento central, el cual lee de la siguiente manera: los cristianos estamos bajo un mejor pacto que el de la ley. Por tanto, tenemos en Cristo un mejor sumo sacerdote. Y luego voy a entrar en unas definiciones. En el texto audio que fue ya leído, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. La lección se divide, o el estudio, en 3 partes. Melquisedec, parte número 1, era sacerdote del Dios Altísimo. Parte 2, Cristo tiene un sacerdocio inmutable. Parte número 3, el Hijo de Dios es sumo sacerdote por los siglos de los siglos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia es. Cuando hablamos de pactos, amados, como mencionaba el pensamiento central, la palabra pacto viene de la palabra del latín que se conoce como pactum. Es un acuerdo, significa acuerdo, una alianza o un trato o compromiso cuyos involucrados, a los que son afectados, los que están, aceptan respetar aquello que se estipula. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga el cumplimiento de ciertas pautas. Dios otorga el pacto hablando de nuestro Padre Celestial, mas sin embargo Jesús viene a ser el que lo garantiza a hacer su cumplimiento a nuestro favor. Así se cumple la función de como mediador. La palabra pacto del griego diateke, alabado sea el Señor, y la palabra un nuevo pacto, diateken kainen, a Dios sea la gloria. Quiero entrar así rapidito a la introducción. Al estudiar la palabra de Dios, hallamos a Cristo en ella por toda la Escritura. Él es el tema central cuando leemos la historia del encuentro entre Melquisedec y Abraham. Debemos hacer una parada en la lectura y hacernos algunas preguntas. Las preguntas correspondientes nos hacen ver que Dios dejó en dicha historia otro tipo claro de su Hijo. Cuando estamos hablando de tipo, estamos hablando de alguien que es una semejanza a alguien o a algo. Alabado Dios. Cuando leemos a la historia de la palabra, aún así en la construcción del tabernáculo, vemos que cada uno de los elementos que formaban o estaban dentro del tabernáculo daban evidencia o hablaban de Cristo. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos declara bien claro el Antiguo Testamento que era una sombra de lo que había de venir, hablando de la persona de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Las respuestas, como decía, correspondientes nos hacen ver que Dios dejó en dicha historia otro tipo claro de su Hijo. En el presente estudio vamos a encontrarnos en la identidad de Melquisedec para compararla con Cristo, hablando de quién era él. Alabado sea el Señor. Y podemos darle gloria y honra, Señor. Alabado Dios. Cristo, nuestro sumo sacerdote, podemos ver cómo Cristo llena todas las expectativas. O podemos ver, alabado sea el Señor, que Él llenaba, hablando de Jesús, todas las perspectivas señaladas en el Antiguo Testamento, en el
en el Antiguo Testamento, especialmente aquella relacionada con nuestra redención. Los seres humanos necesitamos la redención porque nacemos destituidos de Dios, y ya ese punto lo tocamos en la primera clase cuando hablamos de aquel primer Adán y del segundo Adán llamado Cristo, en la persona de nuestro Señor, de cómo por el pecado original natural del primer hombre, alabado Dios, todos los hombres quedaban destituidos de la gloria de Dios, mas sin embargo a través de Cristo venía la restauración, la redención, alabado Dios. Tocamos el tema de lo que es redimir, bendito sea el Señor, que es de comprar de nuevo, de pagar un precio por algo para obtenerlo y darle libertad. El pecado nos ha dejado en una condición deplorable en relación con el Creador. Por tanto, la Biblia enseña que solo la sangre puede remitir el pecado. Y a Dios sea la gloria, porque sin derramamiento de sangre, hablaba el Sagrado Escritor en el mismo libro de Hebreos, no hay remisión de pecados, si no hay derramamiento. En el Antiguo Testamento, volviendo nuevamente, ¿por qué? Porque esta clase tiene que ver mucho con lo que era la ley, el sacerdocio hebreo dado por medio de Dios a Moisés a través de aquella ley y cómo fue establecido. El pacto de la ley demandaba la sangre de animales, pero en el nuevo pacto, tenemos la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Resulta maravilloso comprender que la salvación es obra de Dios, que con eso concuerda que al encontrarse Melquisedec con Abraham, el rey de Salem, bendijo al patriarca, a aquel que tenía promesas ya por Dios. No fue Abraham quien se encontró con aquel rey de paz, porque describe la palabra que aquel rey llamado Melquisedec, y a la misma vez sacerdote, fue el que salió al encuentro al hallarlo y le dio pan y le dio vino. Tenemos un cuadro maravilloso de la persona de Cristo, como en aquella última cena, cuando usó de estos mismos elementos, tanto del pan que representaba su cuerpo, que era ser partido por nosotros, y el jugo de la vid, su sangre derramada para la remisión de los pecados. Mateo 26 y capítulo 26, versículo 26 a 29 nos describe, alabado Dios, a cuando tuvo lugar aquella última cena del Señor con los discípulos. No solo queremos conocer la tipología de Cristo representada en Melquisedec, el presente estudio además producirá en nosotros gratitud a Dios por su plan eterno de salvación en Jesucristo. Si nos damos a la cuenta, amados, leyendo a través de la palabra, siempre Dios es el que se ha interesado por su creación, por el hombre. Bien decía uno de los sagrados escritores, alabado Dios, la razón por la cual tanto usted, al igual que este servidor, amamos a nuestro Señor Jesucristo es porque Él nos ama a nosotros primero. Dios siempre se ha dado a la tarea de buscar, aleluya, y poner todas las cosas en orden para llevarlas en su divino plan. Y como les decía, deseamos que todo lo que ello afecte positivamente nuestra manera de vivir para el Señor. ¿A través de qué? De este estudio en esta noche. Primera parte, dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Si usted quizás ahí en su hogar estaba pensando de qué estar hablando, alabado Dios, cuando seguimos leyendo estos preciosos versículos en el capítulo número 7, cuando nos damos a la tarea, amados del alma, alabado Dios, de ver cómo Dios se glorificó, tanto en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y versículo 8, hablando de este sacerdocio de la persona de nuestro Salvador, alabado Dios, usted se va a dar de cuenta. Salem es el equivalente de la palabra hebrea Shalem, que significa completo, amigable, íntegro, pacífico, perfecto. Se conoce como el nombre anterior también de Jerusalén. Justicia es el sustantivo griego dikalosune y tiene el sentido de equidad, de carácter o acto.
Justificación viene de una raíz que significa equitativo, inocente y santo. Y estas características, ¿en quienes las vemos? En la vida de nuestro Señor Jesucristo. El inciso A nos habla de Melquisedec, de que era un rey de justicia. En Génesis 14, versículos 18 al 20, se menciona Melquisedec por primera vez. Ahora en Hebreos capítulo 7 el escritor lo presenta claramente como un tipo de Cristo. Y veamos, amado, qué nos dice la enseñanza. En el versículo 1 del libro de Hebreos capítulo 7, primero nos da su nombre y luego su doble oficio, tanto como rey y sacerdote. El orden de Melquisedec atribuido al Mesías lo diferencia de los sacerdotes ya anteriores, pero Cristo, cual Melquisedec, es rey y sacerdote, es asimismo rey de reyes y señor de señores, como describe la preciosa palabra en el libro de Apocalipsis capítulo número 19. Su oficio de sacerdote de Dios hablaba también de Cristo como sumo sacerdote para siempre. Aquel sacerdocio revela además que Dios mismo estableció el culto donde se ofrecía una víctima por el pecado, donde cuando Dios le hizo entrega de aquellas tablas de la ley a Moisés, que no tan solamente, amado, consistía de aquellos 10 mandamientos, sino que después de ellas, de ahí se generaron, alabado Dios, diferentes leyes, tanto como lo que era el culto o el servicio, alabado Dios, en el ministerio del sacerdote. La segunda parte del versículo 1 hace ver cómo aquel rey sacerdote salió a recibir a Abraham, sacó pan y vino y pronunció palabras de bendición. ¿De dónde venía Abraham, pastor? Pues declara bien la preciosa palabra del Señor que su sobrino, que se había dado la tarea de vivir allí en aquellas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, en cierta ocasión se reunió un grupo de reyes y vinieron, alabado Dios, en aquellas ciudades, en los alrededores, y se llevaron cautivo a las personas que encontraban, y en un grupo de ellos estaba Lot, su familia y todas sus pertenencias, y que Abraham decidió tomar un grupo de 318 de los hombres nacidos en su casa, alabado Dios, y darse a la tarea de ir a buscar para rescatar a su sobrino. Luego que venía de ese regreso de la victoria que Dios mismo le había dado contra Queolodemar, alabado Dios, que fue el rey que incitó a aquellos otros que se unieran a él, luego le dio tremenda, grande victoria. Recaudaron todas las pertenencias, tanto de Lot como de las ciudades que ellos se habían llevado el botín. Por eso es que dice la palabra que cuando él regresaba de todas aquellas pertenencias, de todas aquellas grandes ganancias, él dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec, tipo de Cristo. Estamos hablando de tipología semejante. Dios utilizando quizás una metáfora. Cuando la palabra habla, amado del alma, hablando los otros días con uno de los maestros, le decía: ¿y quién es? A veces muchas personas se preguntan, pero es que yo leo y no entiendo quién era este Melquisedec. Bueno, si la Biblia dice que no tenía padre, no tenía madre, no tiene genealogía, no tiene principio, ni tiene fin, ¿de quién entonces estaba hablando? Pues de ese mismito del cual está pensando, de ese mismo Cristo de la gloria, que en diferentes maneras a través del Antiguo Testamento se manifestó, alabado sea el Señor, y luego se dio a ver a través de esta preciosa escritura en el Nuevo Testamento. El versículo 2 hace notar primero la práctica del diezmo, la primera vez. No fue solamente, aleluya, por la ley, amados del alma, sino que se vio la práctica de donde salió el ofrendar, el y dar y entregar su diezmo. Eso nace en el corazón del hombre. Dice el versículo 2, a quien asimismo, hablando, Abraham dio a Melquisedec los diezmos de todo. Y ahí daba una descripción de quién era Melquisedec, alabado sea el Señor. El orden de estos atributos de rey es correcto. Primero debe reinar la justicia para que entonces haya paz.
Tal como lo dijo Isaías en el capítulo 32, versículo 1, el reino del Mesías sería un reino para justicia. Nos conviene permanecer afianzado en la justicia de Cristo, porque entonces el príncipe de paz estará con nosotros. El inciso B de esta primera parte, Melquisedec es hecho semejante al Hijo del Hombre. Es hecho semejante, ¿por qué? Porque de antes de que existiese Melquisedec, ya Cristo era. La falta de un principio y un fin en la persona de Melquisedec trae enseñanzas que alumbran al camino de Cristo trazado a través de la palabra. Cuando leía la introducción decíamos de que Cristo era el centro, desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis, amado. Cristo, el rema, la palabra viva, alabado sea el Señor. Aquel verbo que habló el apóstol Juan. Al estudiar este versículo, hallamos que la Biblia esconde el origen paternal y maternal de Melquisedec. Con ello aprendemos que el reino y sacerdocio de Melquisedec no correspondían a una dinastía humana. Igualmente, el hecho de que la Escritura guardara silencio sobre su genealogía da a entender que su reino y su sacerdocio no están limitados a una nación o a una tribu, lengua específicas, más bien apunta a un doble ministerio de carácter universal. La segunda parte del versículo 3 confirma que Melquisedec era tipo de Cristo, pues es hecho semejante al Hijo del Hombre. Recordemos que aunque Jesús nació de mujer, no era solamente humano, sabemos que era 100% también divino. Antes de ser concebido en el vientre de María, Él es el Dios sobre todas las cosas. Y así lo describe mucho de la Escritura, tanto el libro de Romanos como lo habla en el libro de Colosenses, que dice que todas las cosas fueron creadas por Él, hechas por Él y para Él, visibles, invisibles, principados, potestades, para la gloria y honra de su nombre. Debemos tener profundo gozo porque nuestro Salvador es Dios, de modo que tiene el poder para socorrernos. Además, es hombre y un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. El versículo 4 nos manda a considerar la grandeza de Melquisedec, el cual es de la siguiente manera: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Por el contexto mismo del capítulo 7 sabemos que era aún superior a Abraham. Los dos actos, el bendecir al patriarca y al aceptar sus diezmos, sitúan a Melquisedec por encima de Abraham en rango. La Biblia enseña que el menor siempre es bendecido por el mayor. De igual manera sucede en cada una de nuestras vidas. Nosotros somos más pequeñitos, los menores, más que Cristo, mas sin embargo Él se place en bendecirnos. Debemos agradecer que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, es superior a todos los mortales. Es aún tanto superior a los ángeles, y lo sabemos, porque heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4. En Él Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, de acuerdo al libro de Efesios capítulo número 1 versículo 3, cuando comienza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Alabado sea el Señor. Parte 2. Cristo tiene un sacerdocio inmutable. Hago un alto porque si hay algo, alabado Dios, lo que dicta siempre la palabra, tanto en el libro de Hebreos, es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia, alabado Dios, ni cambiará, alabado Dios. Hablando de esta plaga, de este virus, de este tiempo, el corona novel,
el COVID-19, alabado Dios, de las características que tiene, que es mutante. En otras palabras, que se puede adaptar y cambiar. Ya se acerca ahora el próximo mes entrante la temporada del flu, amado del alma. Y me decía una enfermera en el hospital de veteranos, ahí es donde las cosas se van a poner un poco más peligrosas. Porque al este virus estar en acción y ser mutante, va a comenzar a cambiar muchas cosas. Y cuando hablamos de que el sacerdocio de Cristo es inmutable, significa esta palabra que no puede ser cambiado o alterado. Inconmutable, es constante, es inalterable. Alabado sea el Señor. En cierta ocasión el Sagrado Escritor decía que si alguien viniese o un ángel o alguien a predicar otro anatema, otro evangelio, sea anatema, sea maldito, porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo que ya han quedado plasmadas, alabado Dios, en esta preciosa palabra, alabado Dios, no van a cambiar. Nos está hablando esta lección de un fiador. Y el título o el término fiador se traduce del griego enwos, que significa comprometido. De una raíz de este vocablo, denota posición en lugar, tiempo o estado. Implica instrumentalidad, inmutable. Ya lo leímos, alabado Dios. Del griego aparabatos. Cuando hablamos de garantía de Cristo como fiador, mire lo que dice. Un fiador es una persona que responde por otra. ¿A quién se le parece eso? ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario cuando murió por nuestros pecados? Él respondió por nosotros. En el caso de que ésta no cumpla la obligación de pago que contrajo. Nosotros, los hombres, teníamos una deuda para con Dios que no podíamos pagar. Mas, sin embargo, Dios utilizó a alguien para que fuere quien, el sustituto, que fuere que la garantía de que aquella deuda iba a ser pagada. Alabado Dios. Si esta persona no cumpliera la obligación, alabado Dios. Pero qué bueno de que Cristo cumplió. Jesús es nuestra garantía de que todas las cosas de este pacto serían cumplidas. O el pacto que Dios hizo para con los hombres. Cristo es la seguridad del mejor pacto con base en el hecho de que Él es el sumo sacerdote viviente y perpetuo. Íntegramente, enteramente, perfectamente hasta el fin. Y por la eternidad. Alabado sea el Señor. Así que en Cristo Jesús hay una grande aseguranza. Cuando se habla de aquellos sacerdotes en el Antiguo Testamento dictado en lo que era bajo Aarón, alabado Dios, en el orden levítico, porque los sacerdotes, y aún así me estoy adelantando un poquito, hablaban, alabado Dios, de un orden que era establecido, de que de la tribu de Leví era que vendrían aquellos sacerdotes que estarían presentes ante Dios, ministrando tanto por sus pecados como por los pecados del pueblo, intercediendo, alabado Dios. Pero estos sacerdotes, cuando llegaba su tiempo, ya pasaban a la historia, ya muchos de ellos murieron, pero iba a venir uno, la figura hablando de nuestro Señor Jesús, que se iba a ofrecer una sola vez, alabado Dios, no porque cometió ese pecado, porque aquellos hombres que ministraban espiritualmente representando como intermediarios en medio del pueblo tenían su falta, y antes de poder ellos ministrar por el pueblo, tenían que ministrar también y ofrecer una ofrenda por el pecado de ellos mismos, pero no así en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios. Al leer los versículos 22 sabemos de inmediato que Jesús es hecho un fiador de un mejor pacto. Es bueno recordar que el nombre Jesús se lo reveló el ángel del Señor a José en sueño, y que su significado estaba relacionado con su misión de salvar al hombre del pecado, porque eso es lo que significa Jesús, Salvador.
El sacrificio de Jesús en la cruz logró expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Él se ofreció como una ofrenda, alabado Dios, como un holocausto. Ello dio inicio al pacto nuevo, donde se da el perdón por gracia al pecador arrepentido. A través de la ley tenía que traerse una ofrenda. Ahora aquí es cuando nosotros, el hombre, un pacto mejor, alabado Dios, cuando el hombre se arrepiente, aleluya, de haberle fallado a Dios, porque el pecado, la palabra pecado lo que significa es transgresión a la ley divina, a la ley de Dios, a lo que ya Dios ha instituido. Pero qué bueno que Jesucristo, ya de acuerdo como dice la preciosa palabra, aún así en el primera de Juan, el Sagrado Escritor decía que la sangre de Jesucristo es amado. Aquí vemos parte del propósito de lo que es la sangre de Cristo, por cual fue derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Apelamos al poder de esa sangre, alabado Dios, para el perdón de nuestros pecados. Él está comprometido con la salvación de todos los que lo reciben como Señor y Salvador. En el antiguo pacto, Moisés era el fiador y se exigía la obediencia a la ley para salvación. Fíjense. El nuevo pacto es mejor porque tiene en Jesús un mejor fiador, la mejor garantía, alabado Dios. Está establecido sobre mejores promesas. El versículo 23 marca otra diferencia entre Cristo y los sacerdotes bajo la ley. Primero nos hace ver la cantidad enorme de sacerdotes que hizo falta a través de los siglos, todo el tiempo que duró la ley. Era necesario ministrar al pueblo el beneficio de la expiación para que el pecado pudiera ser cubierto y evitar la ira de Dios. Y no, qué triste que no tenga un pizarrón o algo, porque eso es lo que hacía aquellos sacrificios de aquel tiempo. De que Dios lo que veía era la sangre de aquel cordero que estaba siendo ofrecido, era inmolado. Alabado Dios, lo que se presentara a Dios como una ofrenda, el pobre traía los palominos, lo que se traera fuese el macho cabrillo, alabado Dios. Pero Dios lo que veía era la sangre, pero el pecado siempre estaba ahí. Alabado Dios, en la vida del hombre. Mas no es así. Alabado Dios con la sangre de Jesucristo. Porque cuando Dios nos ve y ve esa sangre, nuestros pecados fueron borrados, amados. Alabado sea el Señor. Eso también es lo que ve el diablo. El Señor lo reprenda cuando nos ve a nosotros llenos de la gracia y del poder y de la unción de nuestro Señor Jesús. Era necesario ministrar al pueblo el beneficio de la expiación a través de los holocaustos y ofrendas por el pecado. Dios perdona al ofensor a través de aquella mediación sacerdotal. Pero cada sacerdote necesitó ser reemplazado debido a su propia muerte física. Al estudiar la Biblia, hallamos que desde Aarón hasta Caifás hubo 84 sumos sacerdotes en oficio. Los creyentes debemos tener una disposición constante a alabar a Dios, al recordar que con una sola ofrenda nuestro Señor hizo perfecto para siempre a los santificados. Y podemos darle a Dios la gloria y la honra de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 10 versículo 14. Esa es la tarea de estudiar ese precioso libro, amado. El libro de Hebreos se desconoce quién fue el autor. Alabado Dios. Muchos se lo atribuían al apóstol Pablo en la manera en cual escribía. Alabado Dios. Pero hay otros que se lo atribuyen a otro, el cual no voy a mencionar el nombre. Alabado sea Dios, para que no se vaya al alma nadie y luego comiencen a decir de dónde el pastor sacó esa información. Está aquí la palabra, alabado Dios. Se le atribuye a otro y ni siquiera se le menciona, alabado Dios, ya que la manera en que escribía, ya que aprendió del apóstol Pablo, y no estoy hablando de Timoteo, alabado Dios, estoy hablando de otro hombre, alabado sea el Señor santo, que también siguió al Señor y su escritura. Al estudiar la Biblia hallamos que desde Aarón hasta Caifás, como les dije, hubo 84 sumos sacerdotes.
Los creyentes debemos tener una disposición constante a alabar a Dios, al recordar que con una sola ofrenda nuestro Señor hizo perfecto para siempre a los santificados. Él es el que nos santifica, alabado Dios. Debemos conducirnos de tal manera que debemos honor a la vocación con que fuimos llamados. Hemos sido llamados a la santificación de nuestras almas, amados del alma. En el inciso B habla de que Jesús puede salvar perpetuamente a los creyentes. Cuando hablamos de perpetuamente significa que para siempre, alabado Dios, es el único. En cierta ocasión el apóstol Pablo escribía a Timoteo bien claro, porque quizás costumbres, tradiciones que todavía nos siguen a nosotros, quieren hacer ver o poner en poco lo que fue el sacrificio de Cristo. Y el apóstol Pablo escribía y decía que había un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Alabado Dios. Nadie puede ocupar ese lugar, tanto de intercesor como de mediador. Alabado Dios. Que muchas cosas de las que nosotros aprendimos en nuestra niñez, errores que nos enseñaron, la palabra de Dios no va a fallar y señalarnos y dirigirnos quién es el que merece todo honor y toda gloria. Ahora llegamos a la declaración bíblica que sirve de texto áureo a nuestra lección. Se trata del alcance perpetuo de nuestra salvación. Vamos a mirar cuidadosamente qué dice. El versículo 24, el cual yo di lectura anteriormente, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hablando de la persona de nuestro Señor, completa el argumento de la superioridad del sacerdocio de Cristo en comparación al orden de la ley. Los sacerdotes bajo el antiguo sistema de culto morían y debían ser reemplazados. Mas Cristo, después de morir, para quitar de en medio el pecado, resucitó de entre los muertos. El mayor testimonio de nuestra fe está contenido en esta declaración. Cristo permanece para siempre. Él es la roca inconmovible. Esta verdad está avalada por casi 2 milenios de historia cristiana y la salvación de muchos, porque lo han experimentado como Señor y Salvador. Y podemos darle un aplauso y darle gloria al Señor, porque de eso podemos afirmar. Él murió como el Cordero de Dios. Él fue el Cordero Pascual, alabado Dios. En aquella Pascua, alabado Dios, el cual se ofreció por los hombres. Pero ascendió al cielo en inmortalidad. Por tanto, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. La perfección de su sacrificio, el valor de su sangre y el poder de su resurrección son pilares de su oficio sacerdotal a la diestra del Padre. ¿Dónde está Cristo en este momento? Cristo está sentado a la diestra del Padre, como describe la preciosa palabra del Señor. Sentado, el único que tiene ese privilegio, esa autoridad a la diestra del Dios eterno, su Hijo, el cual Él mismo, el Padre, ofreció para que fuese el sacrificio, alabado Dios, el Cordero, alabado Dios, para la salvación, para darnos a nosotros salvación. El lugar que ya desde del comienzo de todas las cosas Él ocupaba, mas sin embargo, como dice la preciosa palabra en el libro de Filipenses, se humilló hasta morir en la cruz, se hizo hombre para darnos a nosotros ese favor de lo que se conoce, aleluya, por la salvación, por gracia, que es el favor inmerecido. Por tanto, debemos amar a Jesús fervientemente, procurar que ese amor afecte positivamente nuestra manera diaria de vivir, porque fue por amor que Él lo hizo. Versículo 25 nos enseña cómo la posición de Cristo a la diestra del Padre y su inmutable sacerdocio le permiten salvarnos perpetuamente. En el griego la expresión salvarnos perpetuamente significa
salvarnos hasta la culminación, hasta que todo vaya a terminar. Alabado Dios, y sabemos que Cristo es eterno. Por eso la palabra presenta a Cristo no solo como el autor de nuestra fe, sino también como el consumador de ella, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Sabemos que la obra comenzada en nosotros, será perfeccionada hasta el día del regreso de Cristo, hasta su venida. Por eso la palabra presenta a Cristo no solo como el autor de nuestra fe, sino también como el consumador. Cuando somos tentados, el Señor es poderoso para socorrernos. Cristo no solo es el alfa, sino también la omega. ¿Qué es alfa y omega? Pues los nombres que se le daban a las vocales en el idioma hebreo. Alabado Dios, cuando nos vamos a Apocalipsis, Cristo se extiende más cuando dice: yo soy el principio, alabado Dios, y el fin, alabado Dios, aunque sabemos que es el infinito, alabado sea el Señor. Pero la primera y la última letra en el abecedario griego es el alfa y el omega, la última. Él es el principio y el fin. En la segunda parte del versículo 25, en el libro de Hebreos, el escritor enseña que esa continuidad sacerdotal de Cristo es a favor de los que a través de Él se acercan a Dios. Y lo vemos, hermano, en el versículo 25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es el único que puede interceder. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y no hay más nada. Aquí muere, alabado Dios, estos asuntos o estos dogmas o estas doctrinas que otras religiones quieren enseñar. Él es la fuente de la vida. Él es el que está a cargo de todo. Él es el principio y el fin. 7 veces en la epístola a los Hebreos se habla que es necesario que nos acerquemos a Dios. Debemos aprender que podemos acercarnos a Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo nos ha hecho aceptos al pagar por nuestros pecados. Debemos tener claro que no debemos llegar a Dios haciendo gala de nuestra propia justicia, porque usted y yo no éramos justos, mas sin embargo a través de la persona de Jesucristo hemos sido declarados justos. Romanos 5:1 declara: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha hecho justos, pero no tenemos ningún mérito, alabado Dios, para darnos, aleluya, una gala. Es exclusivamente a través de Cristo que podemos entrar en el lugar santísimo como pastor. Pues cuando era ofrecido, aleluya, en aquella cruz, exactamente en la hora del sacrificio, cuando ya Él entregaba su espíritu al Padre, dice la Biblia que en el templo el velo se rasgó de arriba hacia abajo, que tipificaba que era que estaba dando acceso ahora a los hombres a través de la persona de Cristo a llegar al Padre. Bendito sea el Señor. Al usar el privilegio de acercarnos a Dios, no lo debemos hacer solamente para demandar favores divinos, sino más bien con la actitud de ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Entendemos, amado? No es tan solamente para venir y presentarnos ante Dios y traerle quejas, sabatima, sino para presentarle a Él alabanza y adoración, porque ya el problema que usted tenga o el que tenga este servidor para Dios no son ajenos, y Dios los conoce y Dios ya sabe qué hará conforme al asunto. Como inseparable labor del oficio sacerdotal de Cristo, sabemos que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Los hermanos debemos practicar también la intercesión los unos por los otros, de acuerdo a Santiago 5:16. La palabra en diferentes lugares nos habla que tenemos que orar los unos por los otros, servir de un punto de intercesión. Qué bueno cuando Dios levanta en las congregaciones, en las iglesias, en medio de su pueblo, intercesores, amados, hombres y mujeres que estén dispuestos a gastarse para Cristo, a estar clamando, alabado Dios constantemente. La palabra del apóstol Pablo en cierta ocasión fueron: orad sin cesar, alabado Dios, dando gracias a Dios en todo tiempo.
la parte número 3 nos habla y nos dice que el Hijo de Dios es sumo sacerdote para siempre. Unas descripciones, unas definiciones etimológicas. Es la palabra sublime. La palabra sublime que viene del griego upseios, que significa cumbrado, en lugar o en carácter alto. Viene de una raíz que significa elevación, altitud, cielo, exaltación. Y son los méritos de Cristo. Era perfecto, se traduce de la palabra griega teleio, y tiene el significado de contemplar, lograr, consumar, de hacer, de acabar y de cumplir. Y a Dios sea la gloria por nuestro Señor Jesús. El inciso A dice que el Hijo tiene por título: de Dios nos conviene como sumo sacerdote. La pureza de Cristo es una garantía que tenemos respecto a su sacerdocio a la diestra de Dios. Vivió en medio de los hombres, en medio de los pecados, pero nunca cometió pecado. Lo describe bien la preciosa palabra del Señor. Mas se hizo pecado por los hombres en la cruz del Calvario. Alabado Dios, llevando sobre su propio cuerpo, alabado Dios, como dice el Sagrado Escritor, el capítulo 53 del profeta Isaías, el castigo de nuestra paz, el castigo que merecíamos. El versículo 26 habla a nuestro favor al dejar claro que como nos conviene nuestro sumo sacerdote, otra vez se establece la supremacía moral de Cristo con respecto a los sacerdotes bajo la ley. Ninguno de aquellos era perfecto, pero Cristo es el único que nunca hizo maldad. Nunca cometió pecado. Su corazón era puro. Porque cuando nos damos a la tarea de ver cómo se levantaron en contra de Cristo, cómo lo blasfemaron, cómo se burlaban, cómo siempre estaban tentándolo, aún así los sacerdotes, bendito sea el Señor, vemos la maldad que había en ellos. De todos los males que aquejan al hombre, no hay ninguno más horrible que el pecado. El caso es, amados, de que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece la maldad, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Alabado Dios. Le brinda su amor y su misericordia para que en la vida del hombre se dé la oportunidad de, si acaso, de que se arrepentiese de su pecado, alabado Dios, y se volviera a Cristo. Ahora Cristo llevó nuestro pecado sobre su cuerpo. Y eso se convierte en favor más grande que podemos recibir de la gracia divina. La segunda parte del versículo 26 declara, dice que es un himno. Aquí dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vivió en medio de los hombres, pero la parte espiritual vivía apartado y alejado de ellos, de lo que ellos practicaban, amado del alma, alabado sea el Señor. Así que nos convenía que fuese de esa manera. Finalmente el versículo 26 presenta a Cristo como aquel que es más sublime que los cielos. Ya le di lectura a ello, alabado sea el Señor. El Padre le ha dado gloria, primera de Pedro 1:21, y su esplendor es superior a todas las más bellas criaturas del universo. Cada hijo de Dios debe tener un sentido de humildad al saber cuán grande es el beneficio que Dios le ha dado en Cristo, el sumo sacerdote eterno. Por eso cuando a veces nos ensalzamos y nos llenamos nuestras bocas de decir: yo soy creyente, yo soy cristiano, que se vea, alabado Dios, que verdaderamente la luz de Cristo está en nuestras vidas, no solamente por lo que sale de nuestra boca, porque Tito bien claro decía, capítulo número 1, el Sagrado Escritor: profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Y eso es constantemente. Como le decía ya anteriormente, el capítulo 5 del libro de Hebreos habla del sacerdocio de Cristo, que es superior al de Aarón.
El capítulo 6 nos da una instrucción de seguir hacia adelante. El capítulo 7 de Hebreo, el sacerdocio de Melquisedec, que es la clase que estamos estudiando. Y el capítulo de número 8 del nuevo sacerdocio y el nuevo santuario. De cómo Cristo mismo, además de ser sacerdote, alabado Dios, vino a ser aquel tabernáculo. Alabado sea el Señor. El inciso B de esta tercera parte nos dice que Cristo se ofreció a sí mismo y fue hecho el sumo sacerdote, versículos 27 y 28. Nuestro sumo sacerdote otra vez aparece diferenciado superlativamente de aquellos sacerdotes bajo la ley. Aquellos tenían que ofrecer, como ya había tocado anteriormente, sacrificio por sus propios pecados, pero no así la persona de Cristo. El sacrificio de nuestro Señor es único y no se necesitaría jamás que fuese repetido una vez y para siempre. No consistió en una ofrenda externa que ofreciera a Dios por sí mismo y luego por el pueblo. La religión pagana practica el llamado sacrificio de la misa, lo cual es una ofensa directa al sacrificio definitivo y de alcance infinito que Cristo hizo en la cruz. En vez de repetir cada día un sacrificio pagano, debemos creer lo que está escrito aquí ya en la palabra del Señor, que Cristo se ofreció una vez a sí mismo por todos. El versículo 28 presenta a Cristo como un sacerdote constituido divinamente. En otras palabras, esto no fue por los hombres, porque cuando seguimos leyendo este capítulo número 7, cuando habla el sagrado escritor de la persona de Cristo como sacerdote, habla y dice, y lo interesante de este caso es esto, alabado Dios, que ni siquiera era de la tribu, alabado Dios, que había sido designada, alabado sea el Señor. Porque Cristo venía ¿de dónde? De la tribu de Judá. Y los sacerdotes que fueron establecidos bajo el orden levítico venían de la tribu de Leví. Pero Cristo va por encima de todos ellos. Qué lindo es el Señor. Sabemos que Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Por el contrario, el Padre, Dios mismo, lo glorificó y le dio juramento como sumo sacerdote. En Hebreos 5:6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hablando de Dios el Padre, elogiando al Hijo, alabado Dios. El Padre mismo lo glorificó y le dijo, y le dio juramento como sumo sacerdote, diciéndole, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. A diferencia de la manera como Cristo fue constituido como sumo sacerdote, la ley constituye para este oficio a débiles hombres. Ello habla de la fragilidad de la vida humana en referencia a la muerte y también identifica la debilidad moral de todos los hombres. Aunque tuviesen un ministerio sacerdotal, por esa flaqueza propia del ser humano, era necesario que los sacerdotes también ofrecieran una ofrenda, alabado Dios, un sacrificio, alabado Dios, primero por sus propios pecados, antes que por los del pueblo. Qué triste, ¿no? Que en muchas de las lecciones que vimos de los profetas menores, los primeros que ofendían a Dios y le fallaban a Dios, era siempre ¿quién? El clero, el líder religioso, bendito sea el Señor. Los que dirigían al pueblo, alabado Dios, a la perdición. Por esa misma inconsistencia, los sumos sacerdotes debían ser sustituidos al morir. Sabemos que aquel primer sacerdote que fue instituido por Dios, el hermano de Moisés llamado Aarón, alabado Dios, dos de sus hijos, dice la palabra, que en cierta ocasión se presentaron a Dios y le ofrecieron a Dios, le presentaron a Dios un fuego extraño que Dios no había demandado, un sacrificio que Dios no había, y dice la palabra que inmediatamente Dios los aniquiló. Mas sin embargo, después de la muerte de Aarón, dos de sus hijos fueron los que tomaron su lugar nuevamente, amado, porque era la costumbre y como iban. Pero cada uno de ellos iba a llegar el tiempo que ellos iban a morir y otros se iban a ocupar. Mas sin embargo, no sí en la persona de Cristo, que murió una vez y a través de su resurrección, aleluya,
hay una garantía, alabado Dios, de que va a permanecer como sacerdocio para siempre, como sacerdote. Un sacerdote que es un intermediario, un mediador, como decía la palabra, uno que va a estar intercediendo constantemente por nosotros. En el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis dice que Satanás está constantemente acusándonos, amado. Aún inocentemente, alabado Dios, si usted cometió una falta contra Dios no sabiéndola. En cierta ocasión el Sagrado Escritor David decía, y perdona los pecados que yo desconozco cuando yo te haya faltado. Perdóname también, los incluyo. Pero Satanás no va a perder la oportunidad de siempre estar acusándonos. Mas sin embargo, qué bueno que el Sagrado Escritor decía en 1 de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecareis, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Qué lindo el Señor, alabado Dios, que además de ser un intercedor, un mediador y un fiador, también es nuestro abogado que nos defiende, alabado Dios. La expresión hecho perfecto no quiere decir que alguna vez no le fuera, sino que hasta el fin de su carrera. En otras palabras, Cristo fue siempre perfecto, alabado Dios. Él es la imagen del Dios vivo, así decía el Sagrado Escritor. Sabemos que cuando leemos la Escritura, el profeta Isaías, cómo hablaba de Él. Él es Dios. Capítulo 7, cuando hablaba de que una virgen, y de una virgen nacería, y señalaba los hechos de quién era y cómo se llamaría. Se llamaría Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Al tener tal ejemplo en nuestro Señor, no debemos conformarnos con menos que una vida que practique la justicia, y que deseemos y que sea siempre el anhelo en nuestras vidas, hermanos, de seguir santificándonos ante Él. En nuestro resumen general, el tiempo avanza, hermanos. Son ya las 8:56. Como se ve el tiempo, hermanos, cuando nos damos la tarea de sentarnos y hablar de la grandeza del Señor. Y a veces, si usted llega a la casa del Señor y quiere ya irse, usted es responsable, alabado Dios, de avivar el fuego de la llama del Espíritu Santo en cada servicio, en cada reunión, ya sea a través del Facebook Live, alabado Dios, porque sentado a los pies del Maestro, como hizo aquella mujer, aleluya, llamada María, cuando su hermana Marta estaba muy afanada. Muchas veces la iglesia de Jesucristo en este tiempo se encuentra afanada, su pensamiento en otras cosas muy lejos de Dios. Es tiempo de volvernos al Señor. No le pregunte al Señor por qué no ha quitado esta plaga, porque yo no le voy a preguntar, pero si muchas veces podemos escuchar la voz del Espíritu, muchas veces es consecuencia de que la iglesia, como pueblo, como siervo y ministro, no estamos cumpliendo y estamos fuera muchas veces del orden, de la expectativa de lo que Dios quiere que haga su iglesia. Alabado sea el Señor. En el resumen general dice que al terminar el presente estudio sobre Melquisedec como tipo de Cristo, aprendemos a cultivar un amor profundo por la Sagrada Escritura. La unidad de la Biblia es uno de sus atributos más preciosos. Dios tuvo la intención de plasmar en la historia sucesos importantes que pudieran revelarnos a su Hijo. La narrativa sobre el rey de Salem y su encuentro con Abraham nos permite entender que necesitamos la mediación de Cristo. Si no fuera por el cuerpo y la sangre del Señor ofrecidos en la cruz, estaríamos perdidos. Por tanto, debemos tener gratitud y conducir nuestra vida en armonía con el plan salvador de Dios. 5 preguntas. Número 1. ¿En qué otra parte del Génesis se menciona la práctica del diezmo? En el libro de Génesis capítulo 28 y 22, en aquella ocasión en que Jacob prometió traerle a Dios todo lo que le diere, el diezmo de todo lo que le diere. Pregunta 2. ¿Qué significa el que alguien no tenga principio de día ni de vida? Esta expresión resume la naturaleza de un ser eterno que no tiene principio ni fin. Nos habla de Cristo. Pregunta 3. ¿Cuándo dio inicio el nuevo pacto del que habla Hebreos? Tal como lo expresó Cristo en Lucas 22:20. El nuevo pacto comenzó cuando Cristo derramó su sangre en la cruz y pagó así el precio
para el perdón de nuestros pecados. Pregunta 4. El ser salvos perpetuamente significa que no hay peligro de perder nuestra salvación. Nuestra salvación está asegurada en Cristo, pero debemos ocuparnos de ella con temor y temblor, pues si no, pudiéramos deslizarnos y fracasar. Pregunta 5. ¿Cómo debe afectar nuestra conducta el carácter santo de nuestro sumo sacerdote Jesús? Debemos tener el carácter de Cristo y seguir la santidad, sin la cual nadie, alía mansa akiva, verá al Señor. No tan solamente eso es lo que dice este versículo. A veces decimos, alabado, sin santidad nada del Señor, pero es completo. Seguir la paz con todos y la santidad. Y muchas veces el mismo pueblo de Dios no está viviendo en paz con los hombres. Si usted no está viviendo en paz con alguien, es tiempo de que usted haga pacto y usted arregle su situación en este momento. Alabado Dios, porque si no, como yo siempre le digo, Nicolás, no te viste que no vas. Así que Dios les continúe bendiciendo, amados del alma, que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo perduren en cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros seres amados, familiares que se conectaron a través de esta plataforma, a cada uno de nuestros amigos, hermanos, siervos, ministros, aleluya, creyentes, defensores de estas grandes verdades. Que Dios bendiga tu vida en una manera especial. Y si usted por alguna cosa, una casualidad, aunque en el Señor no hay casualidades, sino que hay propósito, usted pudo conectarse con nosotros. Si no ha conocido ese Cristo de la gloria, yo te lo presento, Él es bueno. Si usted no lo ha conocido y lo quiere recibir en esta noche, haga conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante ti, pecador, me arrepiento de mis pecados. Yo te pido que me reciba como hijo tuyo en esta noche, que me cubras con la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que me llene de tu Espíritu Santo y que me ayude para poder vencer al tentador. Si usted ha hecho esta oración conmigo, yo le doy la bienvenida a la familia de la fe. Que Dios te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti Jehová su rostro y ponga en ti paz. Nos despedimos en esta noche. Este es un servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, Asamblea Iglesia Cristiana, en este precioso circuito sureste, distrito oeste. Que Dios le bendiga.